Cada una de esas partes del cuerpo humano conforman una estructura que se sostiene. Asimismo, la iglesia, con cada uno de sus órganos, sus elementos, entonces constituyen un cuerpo sólido. Damos bienvenida a todos en esta noche a las escuelas de crecimiento del Ministerio del Amor de Dios desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Este ministerio está dirigido por los pastores Roger Ramos y Gloria Carta. Y en este tiempo estamos trayendo a ustedes esta serie de enseñanzas en las cuales estamos mostrando al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo, la labor que cada uno de nosotros que ha sido insertado en el cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo tiene que hacer dentro de la iglesia. En el tiempo en el cual nosotros venimos al Señor, desde que nacemos de nuevo hasta el final de los tiempos, o hasta que la vida de cada uno en esta tierra termine. En ese lapso, en esa etapa, en ese periodo de la eternidad, cada hombre y mujer que ha sido insertado en el cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo tiene una función, una posición para realizar y llevar a cabo el trabajo que Dios preparó para que la iglesia realizara sobre la tierra. Entonces usted y yo, hombres y mujeres que hemos sido llamados por Dios, a quienes se nos ha revelado la luz de Cristo, a quienes el Espíritu Santo ha tomado y le ha quitado toda la ceguera y toda la sordera espiritual y nos ha permitido ver y entrar en el reino de los cielos a muchos, estamos comprometidos para responderle a Dios por esta encomienda que nos ha entregado. El propósito de estas escuelas es que usted descubra qué ha recibido de la mano de Dios. ¿Cuándo? En el momento del nuevo nacimiento. Cuando el hombre y la mujer es nacido de nuevo y es insertado en la iglesia, inmediatamente viene sobre ellos, además de la salvación, lo que yo llamo el paquete de la salvación. Ahí está no solo la salvación, ahí está todo lo que tiene que ver con salvación, redención, justificación, sanidad, que está también implícita en la obra de la cruz del Calvario, y también está con nosotros, viene a nuestra vida las dádivas, los dones, el llamado, el encargo que Dios nos hace a nosotros, todos los miembros del cuerpo de Cristo, para que llevemos a cabo una labor dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es uno, pero que en todas partes del universo está diseminado en hombres y mujeres que han sido llamados por Dios para estar en la iglesia, para ser miembros del cuerpo de Cristo. En esta noche vamos a estar mirando un texto bíblico para que usted pueda comprender lo que yo estoy hablando con respecto a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y le quiero recordar que esta capacitación, esta enseñanza, como usted la quiera decir, usted le quiera llamar, es para que usted descubra el plan de Dios con su vida dentro de la iglesia. La iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de la congregación en particular donde usted suele ir, sino el hecho de estar inmerso en el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, o el cerebro pensante que direcciona, que gobierna, que controla todas las funciones del resto del cuerpo y en cada uno de los miembros en particular, conforme el movimiento del cuerpo humano. Así el apóstol lo compara, y nosotros hoy podemos comprenderlo desde esa perspectiva de la analogía del cuerpo humano con la iglesia de Jesucristo. Y hoy vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, versículo del 4 al 5.
Y esta parte es la tercera parte de la introducción de las escuelas de crecimiento que estamos llevando a cabo. Es importante que usted haga un seguimiento desde el inicio, desde la inducción que dimos acerca de lo que vamos a hacer con esta serie de videos y la introducción que iniciamos desde el segundo video. Allí están, en esa información está el inicio de esta introducción y hoy vamos a ver el tercer punto de los 6 puntos que tenemos en la introducción a las escuelas de crecimiento. En la parte A de este tercer punto habla en el libro de Romanos capítulo 12 del 4 al 5 y dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, es una analogía del cuerpo humano con la iglesia lo que vamos a analizar en el tercer punto. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Corintios, en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, nos hace una serie de comparaciones, pero especialmente en el libro de Corintios nos habla acerca de las funciones del cuerpo humano y el cuerpo de Cristo como iglesia, para que nosotros analicemos y entendamos que así como en el cuerpo somos muchos, como dice este texto, Romanos 12, 4 al 5, de la manera que en un cuerpo, y Pablo se está refiriendo aquí al cuerpo humano, y dice, tenemos muchos miembros. El cuerpo humano tiene muchos miembros. Tenemos los ojos, tenemos los oídos, tenemos las narices, tenemos la boca, tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos los brazos, tenemos los órganos internos uno por uno, tenemos el esqueleto, tenemos los músculos, tenemos la piel, tenemos los diferentes sistemas que nos manejan. Hablemos del sistema endocrino, hablemos del sistema circulatorio, hablemos del sistema respiratorio, hablemos de todos esos sistemas. Todos son muchos, una multitud de miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces tenemos un solo cuerpo y dice el apóstol, pero no todos los miembros, un solo cuerpo con muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función y funcionan de la misma manera. Y dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, así como el cuerpo humano tiene esta diversidad de miembros, nosotros, y es un solo cuerpo, así nosotros en la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos muchos miembros, pero hay un solo cuerpo, en el cual Cristo es la cabeza. Yo quiero invitar al pastor Roger para que comparta con nosotros esta noche acerca de esta revelación tan poderosa para poder entender la labor que cada uno de nosotros hace dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, damos gracias a nuestro Dios en esta noche y damos gracias por esta oportunidad que Él nos da para que hoy nosotros podamos compartir esta poderosa palabra, estas verdades que son esenciales, que son indispensables en esta iglesia del Señor, sobre todo en estos tiempos donde hay muchas divisiones, donde hay mucha gente que se aparta, tantos conceptos, doctrinas, religiones, y todo esto es un cúmulo de circunstancias que no le hacen bien a la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que tener bastante claridad acerca de lo que la Biblia habla acerca de esta iglesia poderosa para que nos ayude pues a entender la función de la iglesia, para entender cómo la iglesia se maneja, cómo se mueve, cómo Dios obra a través de su iglesia. Entonces es indispensable que podamos tener los conceptos mínimos elementales de la conformación de la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. En ningún momento podemos perder de vista que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos perder de vista ese punto, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a enfocarnos, a reconocer quiénes somos, a saber que Dios nos ha colocado
en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno de nosotros. Entonces este texto que hoy la pastora mostró es un texto que nos sirve bastante para tener una comprensión bastante mayor acerca del tema. Así que yo quiero que nos enfoquemos en el texto esta noche. Así que vamos a leer, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hay muchas cosas que decir en este pequeño párrafo, en este par de versos. Hay mucha revelación de Dios. Y lo primero que se me viene de lo que hemos leído dice, porque de la manera, está hablando que esta comparación que él está haciendo, y está diciendo porque de la manera, o sea, de la forma que en un cuerpo tenemos muchos miembros, entonces está diciendo que de esta manera, así también la iglesia, que es un cuerpo, tiene muchos miembros. Entonces está diciendo que miremos en esa relación, en ese comparativo. Cuando nosotros hacemos ese comparativo, vamos a tener un concepto, digamos, más claro acerca de la iglesia del Señor. Y cuando miramos el cuerpo humano y miramos lo que dice este texto, estamos viendo que hay una configuración, que hay una estructuración ordenada, que tiene una funcionalidad, y cada uno de estos miembros tiene una función, una relación, está totalmente coordinado, cada uno de los miembros del cuerpo humano. Y la Biblia por eso habla que de la manera. Entonces está hablando de una forma, está diciendo de la manera, es la misma forma, es el mismo principio de relación, de coyuntura, de unidad, de vínculo, de relación. Entonces esto nos ayuda a tener un concepto claro que la iglesia está constituida por una relación de miembros. Y tenemos que entender con claridad que es una relación que corresponde a unas unidades que son muy poderosas. Si nosotros miramos, por ejemplo, el brazo nuestro y está conectado con el hombro, el omóplato, entonces hay una relación de miembros. Y esta relación es fuerte, es una relación que permanece. Por eso usted puede, cuántos años usted tiene sobre la tierra, y con todo el tiempo de vivencia suyo, estos miembros todavía están unidos y todavía funcionan. Entonces esto nos habla acerca de esa eficiencia, de esa forma, de esa maquinaria, de ese funcionamiento, de ese acople, de esa logística. Entonces hay una logística superior en la relación del cuerpo, y comparado con la iglesia, entonces la Biblia nos está diciendo que es de la misma manera. Entonces, si usted es observador del cuerpo humano, entonces usted puede sacar conclusiones acerca de esta naturaleza de la iglesia de Cristo. Si usted analiza estas palabras, si usted mira este gráfico que tenemos allí, usted puede tener una claridad y decir, oye, pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, estoy entendiendo que hay una correlación, que hay una similitud, que hay una semejanza, que hay una analogía, que hay una vinculación perfecta, que hay una posición que cada uno estamos ocupando en el cuerpo de Cristo, y que cada uno tenemos una función. Entonces, ver este cuerpo humano ahí en ese gráfico, enseguida a usted le viene cada una de las funciones de cada uno de esos miembros del cuerpo. Si usted mira el corazón, mira el brazo,
mira la cabeza y todos estos órganos, estas extremidades y todo lo que tiene el cuerpo. Entonces te da a ti una claridad, te da un concepto que te va a ayudar a tener comprensión y reconocer esa majestuosidad, esa maravilla que Dios ha hecho, que es la iglesia del Señor y que pocos valoramos por desconocimiento. En el momento que usted empieza a tener un concepto claro acerca de la iglesia, entonces se va ese concepto efímero, ese concepto de pronto nebuloso acerca de qué es la iglesia de Cristo, y va a tener una comprensión mayor de lo que la Biblia nos enseña, de lo que Dios le reveló al apóstol Pablo acerca de la relación de la iglesia con el cuerpo de Cristo. Entonces es una relación perfecta, que es bueno que podamos nosotros contemplar, analizar, que podamos detenernos en meditar acerca de esta iglesia que Dios ha establecido, hablando acerca de que está constituida por miembros que están vinculados. Si usted mira el cuerpo humano, hay un cuerpo que se sostiene. ¿Por qué se sostiene el cuerpo humano? Porque sus miembros están unidos, porque están relacionados, porque están fusionados. Entonces cada una de esas partes del cuerpo humano conforman una estructura que se sostiene. Asimismo, la iglesia, con cada uno de sus órganos, sus elementos, cada uno de sus miembros, entonces constituyen un cuerpo sólido, un cuerpo tangible, un cuerpo visible, una estructura que se mueve, una estructura que está viva, que está ejerciendo una función. Entonces tenemos que salir de ese individualismo, del concepto, digamos, egoísta que tenemos cada uno acerca de lo que es la iglesia, de que aquella persona no me gusta cómo predica, cómo habla, cómo vive, cómo presenta el evangelio, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos, o sea, el concepto de la iglesia no te permite tener un concepto, digamos, egoísta o parcializado, o un concepto basado en tu propio análisis, sino que tenemos que regresarnos a la Biblia. Hay que regresar a la palabra de Dios para que hoy nosotros podamos entender que mi hermano en Cristo hace parte del mismo cuerpo que se llama la iglesia. Cuando usted tiene la revelación de lo que es la iglesia del Señor, su modo de pensar, de vivir y de relacionarse con los demás creyentes va a cambiar, porque ya no lo va a ver como alguien separado, independiente, sino que va a empezar a entender que están vinculados. Y eso es lo que yo le quiero mostrar, que hay una vinculación. Al ver esta gráfica, al ver este cuerpo humano, entonces entendemos que si hay una vinculación, si hay una relación sólida. Estamos viendo un cuerpo que se sostiene, que está de pie, que permanece, que tiene un accionar, que tiene un movimiento. Entonces este texto dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, nos lleva a analizar y a concluir la importancia que tiene la funcionalidad de cada miembro. Dice que hay muchos miembros, pero que cada miembro tiene su función. No todos tienen la misma función, cada uno tiene una función, pero dice que son muchos miembros. Habla de una diversidad de funciones, de una característica individual. Habla de un funcionamiento que está intrínseco en el mismo órgano, en el mismo miembro. Entonces eso tenemos que entenderlo, que si hay un corazón,
Ese corazón tiene una función diferente a otro miembro del cuerpo humano. Así también en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función, cada uno tiene un desempeño, porque está absolutamente relacionado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es que hay una relación, una conexión, Pastora Gloria. Bueno, este punto se refiere específicamente a que el concepto de iglesia se nos amplíe en el sentido de que no es una institución o una organización que tiene que ver con una jerarquía, con una cabeza visible, con esas cosas. No, a eso no se refiere, eso no es lo que es la iglesia. El apóstol Pablo quiere que nosotros analicemos la analogía del cuerpo humano con la iglesia, para que podamos entender el funcionamiento de la iglesia y sus diferentes miembros. Porque usted ve allí en la gráfica un cuerpo. Si yo le pregunto, ¿cuántos cuerpos ve usted en la gráfica? Usted me va a responder cuántos cuerpos hay en la gráfica. Esa gráfica muestra un solo cuerpo. ¿Sí? Y el apóstol dice que hay un cuerpo, pero que en ese cuerpo humano nuestro tenemos muchos miembros. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos cuerpos ve? Uno, ahí está uno. Ahí a su derecha aparece un cuerpo. Pero dice el apóstol que tiene muchos miembros. Entonces si usted analiza, ahí usted ve una cabeza, en esa cabeza están los ojos, está la nariz, está la boca. Mirando lo externo, usted puede ver ahí los brazos, usted ve un tronco, usted ve unas piernas, usted ve unos muslos, usted ve unas rodillas, unos pies, usted ve unos dedos de las manos, dedos de los pies. Y si usted mira esa gráfica que está ahí donde se ve los músculos, el sistema muscular de ese cuerpo, todavía se va ampliando más esa cantidad de miembros que tiene un solo cuerpo. Un cuerpo tiene todos estos miembros. Y si analiza por dentro, usted va a encontrar allí un corazón, usted va a encontrar unos riñones, usted va a encontrar un hígado, un páncreas, un estómago, usted va a encontrar unos intestinos, usted va a encontrar unas glándulas, o sea, diversos miembros, multitud de miembros. Y si lo va a mirar a la lupa, usted va a encontrarse con los tejidos, y que cada tejido en cada lugar donde se encuentra es distinto de otro. Por ejemplo, encontramos el tejido cardíaco del corazón, no es igual a los tejidos de los músculos de las piernas, por ejemplo. Y aún en el sistema circulatorio usted va a encontrar diferentes venas. Es la razón por la cual cuando a una persona le hacen una cirugía para hacerle un bypass, toman aquellas venas que son similares a las venas del corazón. Porque no todo lo que está en el cuerpo funciona de la misma manera. Porque hay multitud de miembros. Y es lo que el apóstol quiere que nosotros observemos, que en un cuerpo hay multitud de miembros. Entonces dice, así nosotros, siendo muchos miembros diseminados por todo el globo terráqueo, somos un solo cuerpo. Entonces se está refiriendo a la unidad de nosotros en el cuerpo de Cristo. Y que no importa en qué parte nos encontremos, de qué país, raza, lengua seamos, si tenemos la misma profesión por la fe y hemos sido insertados por el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo, somos un solo cuerpo, en el cual Cristo es la cabeza o el cerebro pensante. Y el resto somos miembros que estamos sometidos bajo la dirección de ese cerebro, que en este caso viene a constituirse Cristo.
Y nosotros somos el resto de los miembros que son dirigidos por ese cerebro. Entonces somos multitud de miembros dentro de un solo cuerpo. Donde quiera que usted vaya, es miembro de un solo cuerpo. Entonces se acaba la división de concilios, de congregaciones, de credos y de un mundo de cosas que nosotros estilamos dentro de la iglesia cristiana. Y decimos, es que yo soy del pastor tal, del apóstol tal, del concilio tal y de la congregación X o Y. Como dice la escritura, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Y todos queremos buscar un grupo donde nosotros tenemos empatía. Pero el apóstol dice, para que ese cuerpo humano funcione, todos los miembros que están en él, que son muchos, y él usa la palabra muchos, para hablar de la cantidad que tenemos. Y también vamos a ver más adelante lo que es la diversidad. Pero estamos hablando de la cantidad que somos en un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. Quiere decir que hay una unidad. Entonces, dentro de la cantidad que está diseminada por toda la tierra, pertenecemos a un solo cuerpo y nosotros estamos relacionados, estamos unidos los unos con los otros. ¿Por qué? Efesios capítulo 4, cuando habla de la unidad del Espíritu. Un solo fe, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. La unidad de esa gran cantidad, de esa multitud de miembros que hay por todos lugares. Entonces recuerde que usted es una célula de la uña del dedo meñique de su mano derecha, por ejemplo. Usted hace parte de una célula de esa que conforman la uña de X lugar de la mano. Y que usted ahí junto con las otras células van a formar algo que se llama un tejido. Y ese tejido va a formar algo que se llama un órgano, y ese órgano va a formar algo que se llama un sistema, y ese sistema va a formar algo que se llama un aparato, hasta que todo viene a ser un cuerpo. Entonces, hay muchos miembros de la iglesia diseminados por toda la tierra, así como en el cuerpo humano encontramos muchos miembros, pero somos una sola iglesia, así como en el cuerpo humano es uno. Y este cuerpo se denomina el cuerpo de Gloria, el cuerpo de Roger, el cuerpo de César, el cuerpo de Juan, el cuerpo de Martina, un cuerpo. Un cuerpo y muchos miembros dentro de él, los que se ven y los que no se ven. Los que se pueden ver con una simple inspección ocular y los que se tienen que llevar a aparatos para poder conocer dentro todo lo que hay. Y que todo está unido entre sí. Hay una unidad para que haya una funcionalidad y llevemos a cabo el trabajo de la iglesia como lo que Dios estableció para que se hiciera, por el cual fue el propósito de crear la iglesia sobre la tierra. Entonces es muy importante que analicemos que no somos llaneros solitarios, como se dice, sino que nosotros estamos puestos allí para hacer una unidad, porque nos necesitamos, como dice el apóstol aquí, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, del 4 al 5. Entonces es muy importante que nosotros analicemos esta parte. Hay otra parte de la analogía del cuerpo que nosotros en la introducción de las escuelas la llamamos la parte 3B. Y habla de esta analogía, pero ya refiriéndose directamente a la iglesia, con las funciones de cada una de esos miembros, para que podamos entender que así como funciona el antebrazo, la mano, la muñeca y cada uno de los miembros del cuerpo humano, nosotros con cada una de las funciones también movemos la iglesia en el
sentido para el cual Dios la quiere dirigir y hacer el trabajo para el cual estamos establecidos sobre la tierra. Entonces yo quiero que el pastor se refiera a este texto, 1 Corintios capítulo número 1 Corintios 12, del 1 al 11, para que analicemos esta parte de la analogía del cuerpo con la iglesia. Ok, vamos a estar leyendo el texto. 1 Corintios 12, del 1 al 11. Dice así esta palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí la Biblia nos habla acerca de los dones espirituales y nos habla que es un repartimiento que hace el Espíritu Santo. Y a cada uno el Espíritu Santo le concede como Él quiere. Y que todas estas acciones del creyente mediante los dones espirituales son operaciones que Dios hace colocando en cada uno de esos creyentes un don espiritual. Hay quienes tienen varios dones espirituales. Hay quienes están en proceso de formarse o desarrollar el don, y le llega el tiempo en que van a manifestar ese don poderoso. Pero lo más interesante de todo esto es que la Biblia habla que esa manifestación del Espíritu Santo es para provecho. Dice el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, la ejecución de los dones espirituales lo llama la Biblia la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es para provecho. Entonces, cuando nosotros ejercemos los dones espirituales, estamos generando provecho, beneficio para la iglesia de Jesucristo. Si la iglesia no ejerce los dones espirituales, no va a haber provecho, no va a haber bendición de parte de Dios. La gracia del Señor va a detenerse. Vamos a cortar esa bendición que Dios tiene a través de los dones espirituales. Por eso es muy enfático la palabra que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces este texto está Dios hablando, diciendo que la iglesia ha ignorado los dones espirituales. Y esta ignorancia de los dones espirituales es el menosprecio que la iglesia ha hecho acerca de los dones espirituales. Y esto de ignorar no solamente es desconocer, se trata es de menospreciar.
Cuando usted se siente que alguien lo ignora, usted siente que es menospreciado. Entonces hay que entender que esta palabra es una declaración poderosa de Dios para que nosotros entendamos el significado para Dios de la manifestación de los dones espirituales, porque dice que es para provecho. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces estos dones espirituales, que son 9 dones, son para aprovechamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo, a través de sus miembros, va a ejercer la autoridad espiritual a través de los dones para aprovechamiento del mismo cuerpo. Entonces, como cuando, por ejemplo, el cuerpo humano, usted sabe que tiene un sistema de defensa, ¿verdad? El cuerpo humano se defiende de las infecciones externas, se defiende cuando hay una herida, el mismo cuerpo busca bloquear la salida de la sangre de la herida. Entonces empieza el sistema inmune a trabajar para tratar de impedir que los virus y las bacterias penetren al cuerpo. Entonces el mismo cuerpo humano tiene un sistema defensivo, y esto es para el mismo cuerpo defenderse y aprovecha esa virtud que tiene para protegerse. Entonces, asimismo, la iglesia del Señor tiene los dones espirituales que son para aprovechamiento de sí mismo. Entonces, los dones espirituales Dios los estableció para que al funcionar sean de provecho para los creyentes de la iglesia del Señor. Por eso es importante dar la relevancia a los dones espirituales, porque cuando se ejercen, entonces, por ejemplo, si una persona tiene el don de sanidad, entonces al ejercer ese don de sanidad, la persona que recibe la manifestación de este don se manifiesta un provecho por la sanidad que recibe, porque estaba enfermo y luego es sano. Eso es un provecho. Lo mismo que los otros dones, los milagros, la profecía, discernimiento de espíritu, fe, etc. Entonces estos 9 dones espirituales son para aprovechamiento de la iglesia. Entonces esto es importante reconocerlo, porque la Biblia dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y pone el ejemplo, dice: sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces la Biblia está diciendo que el ignorar los dones espirituales es semejante a que éramos arrastrados, extraviados de la verdad por los ídolos mudos, por la idolatría. Cuando estábamos en la idolatría, nosotros íbamos detrás de un muñeco, ignorando que ahí no había vida, que ahí no había nadie. Entonces éramos extraviados. Entonces la idolatría extravía a la persona, pierde la cordura, pierde entendimiento, pierde la noción de quién es Dios, lo relaciona con una imagen y no con el Dios real y poderoso. Entonces eso genera esa confusión en la mente de las personas. Entonces dice aquí este texto, y está haciendo esa semejanza. Dice que se extravía como se lleva a los ídolos mudos. Entonces los ídolos que no tienen poder extravían a la gente. Y la Biblia dice que asimismo, cuando la iglesia no reconoce los dones espirituales, también se extravía, porque no hay una palabra de profecía, no hay una palabra de ciencia, no hay una advertencia, no hay una claridad, no hay un rumbo, no hay una ruta, no hay un direccionamiento, no hay una claridad, no hay una palabra de sabiduría, no hay una palabra de ciencia, no hay revelación, todo está en oscuridad. Eso está ocurriendo cuando la iglesia ignora los dones espirituales. Entonces, si es una iglesia que se dice tener los dones espirituales, pero no ejerce los dones espirituales,
Entonces dice que no, nadie que ande por el Espíritu, nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Entonces la Biblia está diciendo que una iglesia que no ejerce esa manifestación de provecho no está dando la relevancia que tiene Jesús en nuestra vida, sino que está llamándolo anatema. O sea que es maldición porque se está extraviando, se está desviando, se está apartando de la verdad. Entonces tenemos que entender la importancia que tienen los dones espirituales para la iglesia del Señor de parte de nuestro Dios. Pastora Gloria. Importantísimo que ya estamos entrando en este tema acerca de, así que como los miembros del cuerpo humano tienen una función, igualmente los miembros de la iglesia de Jesucristo tienen una función. Entonces la función de los dedos, que es por ejemplo asir, agarrar, apretar, tocar, esa es la función de los dedos, la función en el cuerpo humano. Y la función de un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, es, por ejemplo, dar una profecía, hablar en lenguas, dar un mensaje a través de una interpretación de lenguas para una iglesia, para una congregación, para una persona. Orar por un enfermo y haya sanidad. Esa es la función. Así como la función de la boca es de pronto comer en el cuerpo humano, la función de un miembro del cuerpo de Cristo es, por ejemplo, discernir los espíritus, tener discernimiento de espíritus y entender con qué espíritu se está manifestando X actitud que pueda tener cualquier persona dentro o fuera de la congregación. La palabra de sabiduría, que es la que da soluciones acertadas de parte de Dios, es la función de un miembro de la iglesia de Jesucristo. Así como el corazón late para que haya vida en el cuerpo humano, entonces yo puedo, como miembro del cuerpo de Cristo, tener una palabra de sabiduría o una palabra de conocimiento o de ciencia. Y estoy funcionando. Tengo una labor que ejercitar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, así como hay diversidad o hay multitud, porque aquí se refiere a la cantidad de miembros que tiene el cuerpo humano, asimismo la iglesia de Jesucristo somos muchos diseminados por la tierra, pero todos tenemos un oficio que realizar y esa función son los dones en este caso. Hay otros dones y hay también ministerios. Entonces cada una de esas funciones son las que hacemos la multitud de miembros que puede tener un miembro de la iglesia de Jesucristo, puede tener varios dones, talentos o ministerios. Pero todos tenemos algo que hacer y algo que llevar a cabo. Entonces no hay gente en la iglesia inoficiosa. Todos tenemos una función que realizar. Cada uno, el más nuevo en la iglesia, viene con un paquete. De pronto no está capacitado para ejercitarlo. Por ignorancia, por desconocimiento, por falta de entrenamiento, por falta inclusive de fe para ejercitarlo. Pero lo tiene. Está implícito. Así como no se le enseña al ojo a ver, y desde que abre los ojos un bebé, empieza a mirar y a reconocer lo que está a su alrededor, a menos que tenga ceguera. Pero un ojo normal, que funciona correctamente, empieza a ver y empieza a reconocer. Y empieza a voltearle y a girar la cabeza hacia donde escucha venir el sonido de la voz de su mamá, etc. La misma manera, un recién convertido que puede tener un determinado don, talento,
llamado por Dios, que está implícito en él, puede empezar a tener estas manifestaciones aunque no las comprenda. Pero empieza a tener las inquietudes. Y cuando usted empieza a tener inquietudes, empieza a hacer preguntas. Si no encuentra respuestas, usted muchas veces se queda callado esperando a ver, y de pronto más adelante escucha una enseñanza, escucha una lectura de estas y ve y dice o lee usted con sus ojos. Vamos a leer la Biblia para ir mirando nosotros mismos lo que ella dice de mí como miembro de la iglesia que soy. Y entonces voy entendiendo. Pero si yo no entiendo lo que es una palabra de ciencia, hacemos como dijo el eunuco, ¿y cómo entenderé si nadie me lo explica? Ese es el propósito de las escuelas de crecimiento. Que usted pueda saber estas cosas y también ahondar en ellas hasta que se identifique y pueda decir, pero yo tengo el don de lenguas. Los diversos géneros de lenguas. Porque allí hay otra cosa implícita, una variedad. La interpretación de lenguas. Usted está de pronto escuchando que alguien está orando en lenguas, está hablando en lenguas y usted está recibiendo una información clara. Y usted dice, pero yo entiendo lo que está diciendo. Porque se conecta el espíritu de aquel que habla con el que interpreta. Y hay prácticamente una profecía. El que recibe la profecía. Y así vamos a ir analizando cada uno de ellos qué significa, qué es un don de sanidad, qué es un don de fe. Y aquí vemos que el Espíritu Santo los reparte. Y el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ese quiere tiene mucho que ver con el propósito de Dios en cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces no es como a mí me parece o a mí me gustaría que el Espíritu me diera tal cosa, sino ven acá que tú tienes implícita en tu naturaleza de hijo de Dios un propósito eterno que vas a manifestar a lo largo de tu vida, del paréntesis de la eternidad que te toca vivir, para que ejercites esa función en la cual tú fuiste inmerso. Y eso está de acuerdo con tu carácter, está de acuerdo con todas las cosas que tú eres como persona, tus características personales, tus experiencias vividas, y todas estas cosas se ponen de acuerdo para dar como resultado que nosotros le respondamos a Dios por un llamado X. Claro. Y todo aquel que se empeña y se propone sacar adelante lo que Dios le entregó, va a entender y va a comprender estas cosas que yo estoy diciendo hoy. Entonces, en la medida que vayamos desarrollando las escuelas de crecimiento, vamos a ir ahondando en que cada uno de estos dones, cómo se manifiesta, dónde lo encontramos en la Biblia para comprender exactamente cómo se manifiesta cada uno. Y usted va a decir, yo tengo el don de fe. Yo tengo don de sanidad. Yo tengo don de servicio. Pero en este caso, don de interpretación de lenguas, de diversos géneros de lengua, etc. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y una iglesia que no tiene miembros que tengan un don de discernimiento de espíritu, se le cuela al diablo y empieza a hablar hasta en lenguas en la iglesia. Bueno, hay mucho que hablar al respecto de este tema. Ahora que la pastora estaba hablando acerca de este texto, hay una parte que leímos al principio del texto y habla acerca de, usa la palabra extraviar, dice, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces lo que vemos en el contexto de todos estos versos es que los dones espirituales han sido establecidos por Dios como la manera en que la iglesia se orienta. Porque fíjense que están hablando de dones espirituales y está hablando de que cuando ignoramos acerca de estos dones éramos extraviados.
significa evidentemente que los dones espirituales son establecidos por el Señor en la iglesia para dar direccionamiento a la iglesia. Entonces, una iglesia que no ejerce los dones espirituales, evidentemente no va a ser de provecho, porque la iglesia se va a desviar, va a tomar el rumbo equivocado. Dice y lo compara con ser extraviado como se lleva a los ídolos mudos. Entonces, este concepto tenemos que entenderlo para que nosotros comprendamos la importancia de los dones y nos decidamos entonces a tratar de desarrollar este tema, los dones espirituales, en nuestro propio desempeño, en nuestra propia función como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, analizar todo esto, meditar en esta palabra que hemos hablado en el día de hoy, y le estamos invitando para que usted se suscriba a este canal, Ministerio del Amor de Dios. Suscríbase para que esté recibiendo todos los videos. Cada vez que nosotros subamos un video, a usted le llegue la información de ese video y no se pierda ninguna información de las escuelas de crecimiento. Esperemos que haya sido de provecho este tiempo que hemos estado aquí, y le pedimos que le dé me gusta al video, y si tiene alguna inquietud, escriba en los comentarios y haga las preguntas respecto a este tema, porque este tema de los dones espirituales es fascinante. Hay mucho que vamos a aprender. Sé que Dios nos va a permitir que podamos explicar todo lo que Dios nos ha revelado acerca de los dones espirituales, y no vamos a reservar nada. Toda la información la vamos a entregar, y usted lo que tiene es que darle seguimiento y que nosotros veamos su entusiasmo por continuar en estas escuelas. Así que damos gracias al Señor y nos vemos en una próxima oportunidad.